Hola chicas y chicos, damos inicio a la tercera clase de la unidad número uno que profundiza sobre la revolución neolítica. Bien, así que comenzamos de inmediato y tenemos en esta primera imagen lo que vimos la clase pasada. Sintetiza un poco lo que fue el proceso de hominización y lo habíamos entendido como un proceso que tenía etapas en donde el ser humano fue adquiriendo características culturales y biológicas. Bien, y las analizamos una por una en imágenes. Entonces, tenemos aquí una síntesis de lo que vimos en la clase anterior, en donde este proceso de hominización, que fue progresivo, clasificó a familia de homínidos y los tenemos aquí como el que está aquí abajo, Australopithecus, luego viene Homo erectus, no, es Homo habilis, perdón, luego viene Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens sapiens, que es el actual ser humano, tú o yo. Entonces, va a ser clave en uno de los aspectos biológicos la marcha bípeda, que es cuando el ser humano comienza a caminar en sus dos extremidades inferiores y por lo tanto va a erguir su espalda, va a levantar y cambiar la posición del cráneo, ubicando y descansando en la columna vertebral y por lo tanto va a mejorar el panorama visual de los seres humanos. Bien. Y luego tenemos una ilustración sobre la progresión del cerebro, ¿cierto? La corteza cerebral principalmente va a aumentar, ya que ¿qué va a permitir esto? La alimentación de los homínidos y también eh, los accidentes que van a ocurrir y que son generalmente descubrimientos, a eso me refiero con accidentes, como lo es el fuego. Se dice que el fuego fue un accidente y no un descubrimiento, en donde el ser humano, los primeros homínidos se dan cuenta que, en este caso Homo erectus, de que el fuego puede quemar y que el fuego puede cocinar, que el fuego puede ayudarte para defenderse de otros animales, otras especies y por lo tanto dominar el fuego va a ser súper importante ya que va a generar cambios en la dinámica de los homínidos. ¿Cómo va a ser alimentarse? Ya que la carne al estar cocida va a estimular el crecimiento del cráneo o la corteza cerebral. Entonces tenemos así, luego imágenes del mapa del mundo, ¿cierto? Para representar un poco la migración que tuvieron los homínidos desde Etiopía, África, hacia los otros continentes, Europa y Asia. Y también recuerden que vimos las teorías del poblamiento americano, ¿cierto? La de Bering, o sea, la teoría oceánica y la teoría australiana. Importante también recordar que durante este proceso de hominización vimos lo que era la cultura o la pintura rupestre, ¿cierto? Que era importante, producto de esta evolución biológica y cultural que tuvo y se traduce en las pinturas que iban a haber en las cavernas, ¿bien? O como lo podemos ver aquí, a Venus de Willendorf, que era una figura femenina que intentaba representar un poco la fertilidad en la época o la fertilidad de la mujer. Entonces tenemos así como este proceso de humanización se va a dar durante la etapa del Paleolítico. Bien, esto fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna duda, consulta? La dejan en sus comentarios aquí abajo o me envían algo al correo. Bien, así que ya que recordamos, avanzamos en lo que corresponde a esta clase y el objetivo de aprendizaje es analizar las principales transformaciones del periodo neolítico y al finalizar la presentación vamos a conocer el surgimiento de las primeras civilizaciones, algunas características que nos van a relacionar con el próximo video. ¿Bien? Entonces, tenemos esta línea de tiempo que nos ha acompañado para ubicarnos en un tiempo y un espacio, ¿cierto? Y tenemos que nosotros estamos estudiando la prehistoria ya que es toda la unidad número uno. Bien, y en la clase anterior vimos el proceso de hominización durante el Paleolítico y hoy día corresponde la revolución neolítica en el periodo del Neolítico. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué es el Neolítico? Bien,
El Neolítico es un periodo de tiempo que comprende desde el fin de la última glaciación. ¿Se acuerdan que estas eran las glaciaciones y va a ser la última? Que se va a llamar Wurm, W-U-R-M, Wurm, y esa última glaciación, ¿cierto? Va a ser el inicio de un nuevo periodo que va a estar protagonizado por el cultivo de algunos alimentos. Entonces, la última glaciación que ocurre hace 12.000 años atrás y hasta la domesticación de animales que ocurre hace 8.000 años atrás. Bien, durante esos dos acontecimientos se desarrolla el periodo o la revolución agrícola, que es la que vamos a profundizar, que le podemos llamar revolución agrícola o revolución neolítica. Bien, entonces, esta revolución agrícola va a ser considerada por algunos historiadores como una de las transformaciones más importantes en la historia de la humanidad, ya que genera cambios que permanecen hasta el día de hoy y que va a protagonizar el día de mañana, sobre todo el uso del territorio, de la tierra, grandes guerras, ¿bien? Y es por eso que, para que puedan entender la magnitud de lo que ocurrió en la revolución agrícola del Neolítico. Bien, entonces, esta revolución agrícola va a comenzar principalmente con el proceso que tiene que ver con las glaciaciones. Recuerden que la última glaciación, llamada Würm, en donde hay muy bajas temperaturas, al finalizar este periodo de glaciación, el clima va a ser un poquito más cálido, bien, la Tierra se va a empezar a descongelar y por lo tanto esto va a impactar inmediatamente en la vegetación de la Tierra. ¿Esto qué significa? Que va a haber una vegetación abundante en donde el ser humano va a comenzar de a poco, va a pasar mucho tiempo para que el ser humano entienda, ¿cierto? Eh, el proceso cíclico que tiene la vegetación o la naturaleza. Cuando a través del método de observar, sencillamente observando, ¿cierto? Que la naturaleza está aflorando, ¿cierto? Y de que algunas flores tienen frutos que les van a dar el alimento, que era lo que buscaban los primeros prehomínidos durante todo el Paleolítico, ¿cierto? Que era esta búsqueda del alimento constante y la forma era a través de buscar, ir en busca del alimento, movernos, desplazarnos, ¿bien? Entonces, cuando nos desplazábamos, encontrábamos el alimento y comíamos, ¿cierto?, para sobrevivir. Era un periodo de subsistencia. Pero el ser humano, al darse cuenta y al observar, ¿cierto?, que la semilla, al caer a la tierra, ¿cierto?, al mezclarse con agua y con el tiempo dar un fruto, y este fruto es un alimento, va a ser este acontecimiento tan sencillo una gran transformación para las primeras sociedades. Bien, entonces, al comprender este proceso cíclico de la naturaleza, el ser humano se va a apropiar, en cierto modo, de la naturaleza porque va a empezar una modificación, una alteración del medio o del entorno. Entonces hablamos así de un cambio en la forma de vivir de las personas y estas van a ser de pasar de ser nómades a ser sedentarios, porque yo ya comprendo cómo funciona la naturaleza y tengo que esperar que pase un tiempo para que aparezca ese fruto de la planta. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer durante ese tiempo? Esperar. Entonces, al yo esperar, ¿cierto? Que se genere el cultivo, que haya y yo después cosechar, que es lo que están haciendo las personas en la imagen, espero y eso va a generar que yo me empiece a establecer en un territorio determinado. Por lo tanto, ya no ando buscando el alimento, sino que se genera un cambio en la forma de vivir. Y esto se genera desde ser nómades a ser sedentarios. Muy importante esto. La revolución agrícola permite el cambio de vida de nómade a sedentario. ¿Qué es lo que era sedentario? Establecerse en un territorio determinado por un tiempo prolongado.
Bien, ¿y cuál es el motivo para establecerse en ese territorio? La agricultura, la cosecha y el cultivo de alimentos, ¿bien? Que era lo que buscaban las sociedades. Entonces se genera así una relación muy estrecha entre el ser humano y el entorno, ¿bien? Y es por eso que tenemos ahí la palabra de sedentarización. Al generarse esta sedentarización, al establecerse las sociedades en un territorio determinado, comienza la organización de la sociedad, comienza una incipiente sociedad, ¿cierto? Que se va a ir complejizando con el tiempo. Bien, entonces hablamos así de que a medida de que el ser humano se da cuenta de que puede cultivar y de que además puede sobreproducir, es decir, yo ya no tengo alimento para un día o para un momento, sino que ahora puedo tener alimento para un año, puedo tener el maíz para un año. Eso va a permitir que el ser humano se le genere la conciencia, perdón, de guardar, acumular un poco de alimento y así va a empezar ahora la búsqueda de una seguridad material para el futuro. Es decir, yo ahora voy a cosechar el maíz, luego lo voy a guardar, tengo maíz para hoy día, para la temporada, entonces cuando llegue una temporada en donde no se puede cultivar maíz por las condiciones climáticas, yo tengo maíz porque guardé lo que me quedó, ¿cierto?, de la producción o de la cosecha anterior. Y esto también va a ser importante ya que se genera un incipiente excedente. Bien, entonces, generamos así un cambio importante en la historia de la humanidad con esto de la revolución agrícola y la sedentarización y sobre todo la relación del ser humano y su entorno, ya que lo va a modificar, lo va a alterar. Vamos a ser la única especie que va a alterar o modificar el entorno para su conveniencia o la satisfacción de necesidades básicas, mientras que las otras especies se van a adaptar al medio. Bien, esa es la diferencia, que nosotros somos los únicos que adaptamos el entorno para nosotros. Bien, mientras que las otras especies intentan adaptarse a lo que la naturaleza les entrega. Bien. Entonces, continuamos. ¿Cómo se expande la agricultura por el mundo? Es una pregunta que la respuesta se encuentra en esta imagen. Bien, tenemos que tener claro que la agricultura se expande por el mundo no porque alguien llegó con la idea y la implementó en América o en Oceanía, en África, en Europa, sino que la agricultura es un proceso natural, bien, de la tierra y la relación que tiene la tierra con el ser humano. Recordemos que la tierra estaba congelada y al finalizar la última glaciación se va descongelando y por lo tanto el ser humano en base de buscar y satisfacer algunas necesidades como la alimentación, se crea esta agricultura o técnica de cómo hacer producir la tierra. Bien, entonces, este proceso natural que se da en el mundo va a ser entendido por los seres humanos, ¿cierto?, a través de este ciclo de la naturaleza. Bien, que fue lo que hablábamos un poco anteriormente con respecto a la semilla que luego florece y yo tengo que observar, ¿cierto? Y esperar un tiempo para luego cosechar y así alimentarnos. Entonces, eh, este surgimiento o expansión de la agricultura se va a dar de forma paralela. Si lo podemos ver aquí en la imagen, el lugar más antiguo de agricultura está cerca del mar Mediterráneo, ¿cierto? Cerca del oriente, que eso ocurre hace 8.000 años atrás, que lo tenemos aquí en la simbología, y los espacios que son como amarillo, celeste, verde, que está en gran parte de los continentes. Miren, fíjense en América y en Centroamérica, en donde todavía no llega Cristóbal Colón, no hay un Américo Vespucio, no hay ningún colonizador, ningún descubridor, perdón, ningún explorador.
sino que para que nos demos cuenta de que la agricultura se dio de forma paralela en el mundo, bien, y fue un proceso natural entre la relación del hombre con la naturaleza, bien. Y tenemos, ¿cierto?, que la posibilidad de cultivar alimentos y de guardar y de acumular, por consecuencia va a generar un crecimiento demográfico, un aumento de la población. Bien, lo otro importante recordar es que cuando guardamos los alimentos, los primeros humanos se van a dar cuenta que sus vasijas en las que guardaban su alimento, que estaban hechas muchas de cerámica, les va a propiciar un clima muy positivo para la conservación de los alimentos por mucho tiempo. Bien, y eso también es importante destacar y recordar que no ocurre de forma pensada conservar los alimentos, sino que es cierto que se guarda y se dan cuenta de que por la composición de la vasija, que entrega un clima frío, permite que el alimento se mantenga. Bien, y ahí vamos dándonos cuenta cómo el ser humano va generando estrategias, ¿cierto? Va pensando estrategias de sobrevivencia, de subsistencia. Tenemos aquí una imagen que intenta como contar de forma cronológica lo que ocurre después de la agricultura y la ganadería. Tenemos que aquí arriba en la parte de la imagen es una ilustración con respecto a la agricultura que ocurre hace 8.000 años antes de Cristo y la ganadería permiten la agricultura y la ganadería permiten al ser humano hacerse sedentario, que era lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Luego en el 7500 antes de Cristo aparecen las primeras cerámicas, que lo hablamos también, que eran las que permitían conservar los alimentos. Luego ya en el 7000 antes de Cristo los primeros indicios de actividad textil. En el 5000 a.C. se desarrollan los primeros sistemas de irrigación mediante canalización. Aquí ya la agricultura es mucho más sofisticada, entonces vamos a abarcar mayores territorios para cultivar y cosechar una mayor cantidad de alimentos, ¿cierto? Por lo tanto, se empieza a complejizar la sociedad y lo refleja esta imagen. Después tenemos en el 4000 a.C. la aparición de la metalurgia. Bien, en donde va a haber una fundición de los metales, ¿cierto? Para crear armas, herramientas, bien. Entonces, la domesticación de plantas silvestres, especialmente la agricultura de los cereales, eso va a ser importante, su selección y cultivo fue la invención eh, técnica neolítica que permitió a la tribu la acumulación de un sobreproducto alimentario con carácter permanente y a partir del cual fue posible un desarrollo social. ¿Qué significa esto? Que en la agricultura, ¿cierto? El ser humano al poder cosechar, cultivar algunos cereales o unos alimentos básicos como el maíz, ¿cierto? Que les va a permitir alimentarse, y establecerse en un territorio determinado, como era la sedentarización, el ser humano se va a ir volviendo más complejo, va a tener oportunidades de pensar algunas ideas, que era lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Y desde ahí en adelante la sociedad se vuelve más compleja, hay un desarrollo, una organización de estas tribus que comienzan a organizarse, ¿bien? Ahora vamos a ver algunos de estos progresos eh, que generó la agricultura en la siguiente diapo. Entonces, ¿qué cambios trajo la revolución agrícola? Me voy a correr, ya que vamos a observar algunas imágenes que es importante ustedes puedan observar súper bien. Tenemos aquí una ilustración, una imagen que un poco responde a la pregunta, ¿qué cambios trajo la revolución agrícola? Bien, entonces vamos a ir detallando uno a uno lo que aparece en esta imagen.
Y aquí están. Primero tenemos que hay una domesticación de los animales, ¿cierto? Ya hay una conciencia de que, aquí lo podemos ver en la imagen, que ya conviven con algunos animales, y esto va a ser importante, ¿cierto? También para cazar otros animales, y ahí va a haber una relación entre el ser humano y algunos animales que sirvan como apoyo en la caza. Y esto también van a involucrarse, los animales van a involucrarse en lo que van a ser las sociedades que se están conformando y como lo podemos ver en esta incipiente aldea, ¿cierto? Dice después nuevas técnicas en la fabricación de herramientas y es lo que vemos aquí abajo, ¿cierto? El neolítico significa piedra nueva o piedra pulida, entonces recuerden que en el paleolítico hablábamos de este golpe a las piedras para ir dándole forma. Bien, y así poder elaborar algunas herramientas, pero ya en el neolítico, como podemos ver aquí en esta imagen, hay una especialización de las herramientas. Por ejemplo, esta hoz y esta otra hoz, que son distintas, sirve para tomar el trigo y cortarlo, ¿cierto? Mucho más fácil, mucho más rápido, ¿bien? Que con la mano. Entonces, hay una especialización en las técnicas y así se fabrican herramientas mucho más fáciles de usar, bien, con una mayor efectividad. Luego dice especialización del trabajo. En la época del Neolítico va a haber un orden, por decirlo así, del trabajo, ya que en el Paleolítico todos hacían de todos, mujeres y hombres cazaban, todos ayudaban, ¿cierto?, a la banda, pero ya las tribus, las primeras sociedades que se establecen producto del sedentarismo empiezan a especializarse en el trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí algunas mujeres u hombres que se dedicaban a la ornamentación. Aquí esta mujer está trabajando la artesanía, que luego, ¿cierto? Tenemos aquí en el costado actividad artesanal. Entonces iba a haber un grupo de personas que se iban a dedicar solamente a la artesanía, otros se iban a dedicar a la ganadería, a la agricultura, bien, a la creación de cerámicas, que también es importante y mencionamos anteriormente. Entonces hay un orden, ¿cierto?, en donde cada uno se va a hacer cargo de ciertas actividades al interior de las tribus o de las primeras aldeas, como dice aquí arriba, ¿cierto? Surgimiento de las primeras aldeas y la podemos ver en la imagen que refleja un poco todos estos cambios que estamos mencionando. Y luego tenemos el aumento de la población, como la gente empieza a alimentarse, empieza a haber asegurar el alimento, las personas comienzan a vivir mucho más tiempo. En el Paleolítico las personas no vivían tanto tiempo, ¿bien? No vivían más allá de los 30 años. Entonces, luego con el tiempo esa posibilidad de vivir se va aumentando, ¿bien? Producto de todos estos avances en las primeras sociedades. Y luego tenemos el desarrollo de creencias y pensamientos, que es lo que está aquí abajo, bien, que es una pintura rupestre del Neolítico en donde pueden encontrar estas imágenes de Egipto y lo que veníamos hablando en la clase anterior, ¿cierto? De esta evolución cultural que hay producto de la creencia. Bien, entonces los cambios que hay en la revolución agrícola son principalmente estos muy importantes, ¿cierto? Que puedan considerar, anotarlo como apunte en su cuaderno, ya que los vamos a dialogar en algún momento y van a ser parte de la evaluación de los desafíos. Entonces, recordemos un poco la agricultura, ¿cierto? Que se desarrolla en el periodo del Neolítico, en esta edad de piedra nueva o piedra pulida. Se desarrolla la domesticación de las plantas con la agricultura y por lo tanto se genera una acumulación, podríamos guardar, ya entendíamos los ciclos de la naturaleza y esto que va a permitir, ¿cierto?, establecer convertirnos en sedentarios. Y al convertirnos en sedentarios y manejar, dominar la agricultura, se establecen estas características que son las que están aquí y así se presentan estos cambios, ¿cierto? Habíamos dicho la domesticación de animales, que es la ganadería, bien, ganadería es el trabajo con los animales y la agricultura, bien, es el trabajo con las plantas por parte de los seres humanos.
Y las nuevas técnicas de fabricación de herramientas permiten que se pueda especializar de mayor forma el trabajo de las herramientas para así utilizarlas en la casa. En casa me refiero de ir a cazar y también al interior de la aldea. En la actividad artesanal, ¿cierto? Hablábamos del arte. Y esto se debe a que como hay una especialización de las herramientas, por lo tanto hay nuevos útiles, utensilios para poder aplicarlos en el arte, ¿bien? A través de la roca. Entonces, hablábamos así de una especialización del trabajo, el trabajo ya está más dividido en algunas funciones para algunas personas, ¿cierto? Que hablábamos de la agricultura, la ganadería, la ornamentación, los tejidos, los telares, ¿cierto? Que también eran importantes en la época y lo vimos en la diapositiva anterior, el aumento progresivo de la población también producto del surgimiento de la agricultura. eh, y esto que iba a generar, ¿cierto?, un nuevo cambio en la forma de vida de las personas. Bien, y en consecuencia o en resumen podemos hablar de que el ser humano logra una conciencia del tiempo en todos estos aspectos. Bien, y así empieza a dominar el tiempo. Bien, aún no hablamos ni de escritura ni de nada porque eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, ya que hoy día solamente correspondía hablar de revolución agrícola y vamos a dejar hasta aquí, ya que la idea es que puedan ir trabajando con estos contenidos y en la próxima clase vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones. Bien, las primeras civilizaciones que tienen mucha relación con el surgimiento de la agricultura, ya que la agricultura se iba a dar en los lugares cerca de los ríos y ahí se iban a establecer las primeras tribus o sociedades que con el tiempo y la complejización de la sociedad, ¿cierto? Hemos visto cómo se ha ido complejizando de ser algo muy sencillo en la búsqueda de alimento a crear pintura rupestre basada en dioses, bien, en la cosmovisión del universo, entenderlo un poco con la relación de la naturaleza. Entonces, eso lo vamos a profundizar en la próxima clase con las primeras civilizaciones. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, un saludo y no se olvide de comunicarse constantemente con su profesor que va a estar muy atento a responder sus dudas. Que estén bien y nos vemos pronto. Chao.